Reanudamos y vamos a tratar el tema de Valle, donde hubo suspensión de actividades de la navegación fin de semana por problemas que ya hemos comentado aquí, que era la cuestión de las algas que se destruían y generaban reacciones, que al final de cuentas esa agua es la que se lleva al DF y se lleva también aquí, viene aquí a Toluca, y estaban ocasionando malos olores, malos sabores. Incluso pues coincidió con una época en que crecieron las enfermedades gastrointestinales para los niños. Sí, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, sí es verdad que ya se va a reabrir que los fines de semana para que pues la gente no pierda tanto. Habrá que ver también si los turistas se arriesgan a ir a una presa donde ya se ha anunciado pues que está contaminada, que es riesgosa, que tiene mucha alga, que huele mal. Y, entonces, también quizá lo más importante sería que se agilicen los trabajos de limpieza. Desde luego eso es positivo para todos, sobre todo para la salud de los que consumimos agua de que viene del Cruzamala, pero también para los propios prestadores de servicios, los propios paseantes de Valle de Bravo, porque con una presa, un lago saneado, desde luego hay más seguridad, ¿no? Sí. Y también, bueno, José Luis Luege, el titular de Conagua, dijo el fin de semana que pues no había fecha todavía para hacer esto, ese acuerdo al que se había llegado de reabrirla los fines de semana, porque dijo que no va a poner en riesgo a la gente por la calidad de agua que se recibe en el Valle de México, pues por los prestadores de servicio. Ahora sí que el Estado de México, el gobierno estatal va a ser el que tenga que apoyar a esos prestadores de Valle de Bravo, mientras se logra pues limpiar la presa. Y cuando hablamos de la gente de la Ciudad de México, también estamos hablando de los municipios del Estado de México. Sí, claro, Naucalpan, no Huixquilucan, Coacalco, Ecatepec y tantos donde Zacualcoyo, y aquí Toluca y Lerma sobre todo, que reciben agua del Cruzamala. Sí, por eso es tan importante, la verdad. Hay que ver la salud también de la gente, aunque desafortunadamente pues, afecta esto a la economía del grupo reducido, pero debe prevalecer el interés general de la población, de millones y millones que consumen agua. No verlo como una imposición, finalmente claro. A todos nos conviene que esa presa se limpie, que esa presa esté bien, y además que se ponga orden y se evite que todos estén ahí llevando su drenaje. Eso no puede ser, se les tiene que sancionar también. Claro, efectivamente. Y también vamos a tratar la cuestión de la inseguridad pública, que otra vez en Veracruz, específicamente en su capital, Jalapa, asesinaron a Víctor Báez, un reportero de notas policíacas de Milenio de allá, Milenio Jalapa, y desde luego ahí ya son del 28 de abril que mataron a la reportera de Proceso a esta fecha, van seis periodistas ejecutados en una situación muy delicada, que además se da en un momento en que precisamente se difundió mucho en la prensa nacional los vínculos de algunos narcotraficantes con políticos de Veracruz, y que incluso llevó al encarcelamiento de uno o dos de ellos, ¿no? Y que además el gobernador de Veracruz se había comprometido a pues hacer lo posible, a tener incluso un área especial para atender este tipo de crímenes, a esclarecerlos también, y hasta ahorita pues parece que todos siguen impunes. Sí, y no es que queramos pedir privilegio o un trato especial a los periodistas, lo que pasa es que hay 60.000 muertos en esta lucha contra el crimen organizado, pero en este caso específico los matan por ser periodistas. Es decir, específicamente por ser periodista, y eso es lo delicado, eso es lo riesgoso, además la trascendencia y la relevancia que tiene la función del informador profesional y el analista profesional. Y hay otra reportera que está escondida precisamente porque ha sido amenazada también, y a la cual, bueno, el presidente Felipe Calderón ya le prometió apoyarla. Sí, deben apoyarla porque imagínate el riesgo en que está, ¿no? Y también mencionar rápidamente, por fortuna para los grupos ambientalistas también, la semana pasada ya anunció el presidente Felipe Calderón que se detiene este proyecto de Cabo Pulmón, que pues se hablaba de que iba a destruir muchísimos arrecifes, que era pues contaminante, que en realidad no tenía ningún beneficio más que el de interés económico, mientras iba a generar una gran destrucción ambiental, ya que no se iba a poder pues arreglar nunca. Recuperar, porque, efectivamente. Y yo creo que sea una medida muy positiva, muy saludable, porque otra vez aquí entra en conflicto la ganancia, el lucro, el afán del lucro, de ganancia excesiva y rápida de los grandes grupos económicos contra la conveniencia de mantener el equilibrio ecológico, los ecosistemas y desde luego el patrimonio natural, y eso me parece que es una medida así que debe ser dada. Sí, la verdad es bueno que el presidente haya escuchado, ojalá que también escuche en otros casos, donde pues al parecer se quiere tocar también la tierra sagrada de algunos grupos indígenas, que eso tampoco tiene que ser, tienen que respetarlo, y bueno, por lo pronto pues es bueno que el gobierno federal lo haya aceptado, y es un triunfo para los grupos ambientalistas, que fueron quienes levantaron la voz y quienes trataron de evitar que este proyecto se concretara. Sí, es una demostración más de que la sociedad civil organizada puede hacer mucho y debe hacerlo, por lo tanto tenemos que insistir mucho que la sociedad debe organizarse más independientemente de los partidos. Así es, y mencionar rápidamente, pues entre hoy y mañana se va a desarrollar una cumbre muy importante aquí en nuestro país, en Los Cabos, que ahorita pues está prácticamente sitiada, porque vienen jefes
de Estado de varios países, representantes pues muy importantes. Sí, vienen presidentes y jefes de Estado de 20 naciones, justamente el grupo G20 se llama así porque son 20 naciones, de las cuales 8 son las mayores economías del mundo, pero en conjunto los 20 países representan el Producto Interno Bruto de todo el mundo, del planeta, el 90%, o sea que hay una concentración ahí de poder en cuanto a los gobernantes, ¿no? Administran pues la riqueza del país, son los más ricos del mundo, y ahí lo importante es que se está tratando el problema de la pobreza. La pobreza no le han dado mucha importancia. Hay que los jefes de Estado que se preocupen por esto y que empiecen a reflexionar. Creo que es saludable, es plausible, es conveniente, es urgente incluso. Ya se pasó mucho tiempo. Ahora este grupo, a pesar de que ve cuestiones económicas y financieras, también tiene sus debilidades porque tiene 15 años que se fundó y no pudo evitar la crisis que estamos viviendo en Europa. Sí, también, pues evidentemente que es importante, hay que estar atentos. La verdad es que es importante conocer cuáles son los planteamientos que se hacen y cuáles son los acuerdos a los que se pueden llegar, pero también pues hay por ahí inconformidades en el sentido de que pues el gobierno gasta mucho en darles alojamiento y cuestiones, gastos de lujo pues para estos mandatarios, pero pues bueno, esperemos que tampoco sea mucho el gasto. Sí, sobre todo que tenga resultado y que de verdad los jefes de Estado se comprometan a trabajar cada quien en su país, también en la colaboración internacional para resolver los problemas de pobreza, los problemas de los daños ambientales y la inseguridad pública que también ya está extendiéndose no solamente en México, también en otras partes del mundo, ¿no? Sí, la verdad es que es importante, todos tenemos que estar atentos a lo que sucede y bueno, recordar que mañana es el debate al que citó el grupo de 132, al que ya dijo Enrique Peña que no asistiría, pero bueno, los otros 3 candidatos se comprometieron a acudir y vamos a ver qué sale de eso. Sí, efectivamente es interesante, lástima que no tenga mucha cobertura y menos en los medios abiertos, ¿no? Como la televisión abierta. Hay que seguirlo por internet o de alguna otra forma, creo que es la única manera en que se va a poder seguir, ¿no? Sí, y retomar el tema de la inseguridad pública y la violencia criminal, el crecimiento de los delitos, es muy preocupante que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México siga en la ineficacia, en la ineficiencia y quién sabe si no en el contubernio y la corrupción, porque recibe 711 denuncias diarias y solamente consigna 5. O sea que hay una ineficacia que debe preocupar. No sé por qué las autoridades, empezando por el propio gobernador Ávila Villegas, no les exige que trabajen y que sean eficaces. Es muy lamentable, muy preocupante y vamos todos, ¿eh? Sí, porque finalmente de por sí hay mucha gente que no quiere ir a denunciar un delito porque piensa que la Procuraduría no va a investigar, que no le va a resolver nada, que lo van a maltratar. Claro, pues, eso viene de las personas que van contando su amarga experiencia cuando acuden. Y entonces quienes van, ahora resulta que son una mínima, pero de verdad mínima parte, las que se llegan a investigar y las que llegan a tener consecuencias. Sí, efectivamente. Y eso es lamentable, hay que investigar, hay que exigirle a las autoridades que determinen pues qué es lo que va a pasar, porque la verdad nosotros no podemos seguir así. Se habla siempre de que las cifras son negativas en la Procuraduría y se le invierte dinero, cada año se le ha subido el presupuesto de manera importante. Entre más le aumentan parece que va siendo más ineficaz la Procuraduría. Y la verdad es que eso se tendría que terminar, las autoridades tendrían que exigir, y los mismos diputados, si te doy presupuesto, pero tú tienes que dar resultados, porque de lo contrario, ¿para qué les dan? Y esto es grave porque no tenemos otra institución de procuración de justicia, ahí tenemos a fuerza, tenemos que ir con ellos, tenemos que exigirle, demandarle y que sea eficaz porque es la única que tenemos, y todos tenemos que ir ahí cuando tenemos problemas. Y ahí está la gente siempre formada, a veces maltratada y a veces sin que le hagan caso. Sí, la verdad es que hay que verificarlo. Sí. Y bueno, menciona también rápidamente, este fin de semana vino aquí a Toluca el nuncio apostólico, que es el representante del Vaticano en nuestro país, y vino a señalar cuestiones importantes, obviamente en materia religiosa, habla de una crisis educativa que existe en todo el mundo y que se tiene que terminar, pero sobre todo también alertar a los papás, algo que también ya hemos mencionado aquí, en el uso del internet, que es algo que genera fascinación en los jóvenes y que los chicos pues se pueden encontrar con riesgos muy fuertes. Por lo tanto, lo recomendable aquí pues es que se cuide qué es lo que está consumiendo, no solo en televisión sino también en internet. Así es. Y también queremos brevemente comentar lo que está pasando en el norte de aquí de la ciudad de Toluca, fundamentalmente de la calle de López Portillo y de Alrededor del Mazo hacia el norte. Ahí están aumentando los asaltos con cuchillo y con arma incluso a los autobuses, y esto ya es una cuestión que no tolera a la gente de allá, pero además es una situación de que estos asaltantes están asaltando, afectando, dañando a gente muy humilde, pues esa gente de allá gana poco, no trae dinero, está robando sus pocas pertenencias de poco valor incluso, y poquito dinero en términos que puede ver una gente que tenga dinero, pero para el que le roban con lo que completa la raya de su gasto, pues es un delito grave. Por ejemplo, a las personas, señoras que vienen a trabajar de sirvientas acá a este lado, en los trabajo doméstico, les roban en los autobuses. Yo creo que es una cuestión de desatención y descuido de las autoridades muy grande.
Sí, la verdad es que esto habla también de la ineficacia. Hay policías que están para prevenir y son la municipal y la estatal, y la verdad es que pues no se nota que estén haciendo bien su trabajo. Así es. ¿No? Pero bueno, queremos agradecer que haya estado con nosotros, Macari. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde, y ojalá que nos pueda seguir otro programa. Nosotros nos vamos y bueno, deseamos que tenga un excelente día.